Escuela Superior Politécnica de Chimborazo estamos cursando la cátedra de anestesiología, por lo tanto les vamos a hablar acerca del monitoreo en pacientes anestesiados. Conociendo pues que este monitoreo es fundamental en la anestesia moderna, ya que nos permite vigilar las funciones vitales y también detectar las diferentes alteraciones que se pueden presentar en un paciente en esas condiciones. Por lo tanto, vamos a hablar detalladamente acerca de algunos monitoreos que se utilizan en este caso, como por ejemplo tenemos la oximetría de pulso, la capnografía, el índice biespectral, además también el electrocardiograma, la presión arterial invasiva y la relajación neuromuscular. Yo soy Ángela Gaibor y les voy a hablar acerca de la capnografía. Conociendo que la capnografía es el método de monitorización continua que nos permite tanto medir como registrar los valores de dióxido de carbono que se producen en la exhalación. Este se realiza mediante un dispositivo denominado capnógrafo, el cual analiza el dióxido de carbono que se elimina al final o durante la expiración, generando una representación gráfica denominado capnograma, como es el que tenemos aquí. Este se va a localizar dependiendo del eje vertical y del eje horizontal, teniendo que el eje vertical hace referencia a la concentración de dióxido de carbono y el eje horizontal, en cambio, al tiempo en el que se está haciendo, que puede ser tanto la inspiración como la expiración. Hablando del sensor, el sensor se coloca en un punto determinado que puede estar ubicado tanto en una mascarilla, en el tubo endotraqueal o también en una cánula nasal. Bueno, ahora les voy a hablar acerca de la fisiología del dióxido de carbono, conociendo que el dióxido de carbono que es captado por el capnógrafo es el resultado del metabolismo celular. De esta manera se entiende que las células consumen el oxígeno para obtener energía y como consecuencia se produce el producto de desecho denominado dióxido de carbono. Este dióxido de carbono viaja a través de la sangre venosa hacia los pulmones y lo hace de manera de bicarbonato o de ácido carbónico. Una vez que llega aquí, va a llegar al capilar, va a atravesar la membrana alveolo capilar para entrar al alveolo y de esta manera ser eliminado durante la expiración. Es importante esta fisiología, ya que nos indica que 3 mecanismos están funcionando de manera adecuada, entre los cuales tenemos el metabolismo celular, la perfusión pulmonar y la ventilación alveolar. Es decir, que así como se está pudiendo eliminar el dióxido de carbono, también se está obteniendo el oxígeno y de esta manera el oxígeno puede llegar hacia los diferentes tejidos. Bueno, voy a continuar hablando acerca del end-tidal CO2 y también de la presión parcial de dióxido de carbono. Esto es importante porque las dos nos van a proporcionar información necesaria para la ventilación alveolar y también para la perfusión pulmonar. De esta manera sabemos que el end-tidal CO2 es el que corresponde a la concentración máxima de dióxido de carbono medida al final de la expiración. Tenemos algunas diferencias entre las dos, pero son mínimas, en cuanto tenemos al método de obtención, se hace mediante una capnografía y para la presión parcial de dióxido de carbono se hace mediante la gasometría arterial. La diferencia más importante es acerca de la invasividad o de cómo se toma la muestra. En este caso del end-tidal CO2 es no invasivo, por el otro lado de la presión parcial de dióxido de carbono es invasiva. Y el tipo de medición, en el end-tidal CO2 tenemos que es una medición continua, mientras que en la presión parcial de dióxido de carbono obtenido por gasometría, es una medición puntual de ese momento, conociendo que el valor normal es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Puede existir una variación de 2 a 5 milímetros de mercurio entre estas dos. Sin embargo, la que va a tener un poquito de elevación va a ser la obtenida mediante la gasometría arterial. Hablando ahora acerca de la utilidad de la capnografía en anestesia, este se va a dividir en 3 bloques principales, en el cual tenemos la monitorización respiratoria, la vía aérea y el circuito, y también la circulación y las emergencias. Hablando de la circulación y emergencias es muy importante porque nos permite también monitorizar la reanimación cardiopulmonar. Hablando de la vía aérea y el circuito, esta nos va a ayudar a determinar si la intubación endotraqueal es de manera segura o si es que sí estamos en tráquea o estamos en el esófago. Además nos ayuda a detectar desconexiones y también a reconocer algún tipo de obstrucción que ya se van a hablar de más adelante. Hablando de la monitorización respiratoria, como ya se ha venido hablando, nos ayuda a ver tanto la ventilación como la respiración. Además también nos ayuda a ver si es que tenemos una hipoventilación, una hiperventilación, una apnea
O finalmente para evaluar la ventilación mecánica. Esta no tiene contraindicaciones y es muy seguro utilizando en los pacientes de diferentes circunstancias. Es importante también hablar acerca de los tipos de capnógrafos que tenemos, ya que estos nos van a proporcionar diferentes ventajas y desventajas. Pues tenemos en principal el mainstream o tipo 1, que pues este tiene el sensor localizado entre el tubo y entre el circuito anestésico, pues está ubicado aquí en esta parte, y este nos va a dar unas ventajas y desventajas. Pues en las ventajas tenemos que nos ayuda a dar una mayor precisión, la medición es inmediata y no requieren aspiración. Mientras que por el otro lado tenemos el sidestream, que pues este en cambio tiene un tubo adicional entre el tubo y el sistema de anestesia, y este se ubica de manera particular en el lado lateral del monitor. Las ventajas, pues este es más útil y es más utilizado en pediátricos. Sin embargo, las desventajas que este nos proporciona, pues es que este nos retrasa la medición y también se puede obstruir con diferentes secreciones. Es de suma importancia hablar acerca de la curva que nos proporciona el capnógrafo. Esta curva es una curva normal, la cual consta de 4 fases y una meseta. Pues en la fase 1 tenemos la fase del espacio muerto o de la inspiración, pues como es de inspiración está basada en las vías de conducción, no tenemos dióxido de carbono y es una línea cercana a cero. Luego vamos a tener la fase número 2, que es la fase de ascenso expiratorio. En esta se produce una mezcla tanto del aire alveolar como con la del aire del espacio muerto, pues aquí tenemos un rápido aumento del dióxido de carbono. En la fase 3 en cambio vamos a tener una meseta alveolar, pues el aire de los alvéolos y el dióxido de carbono es estable, y pues aquí al final de la fase número 3 se produce la obtención del valor numérico del end-tidal dióxido de carbono. Y pues finalmente tenemos la fase número 4, que regresa a repetirse el ciclo y es la fase de inspiración. En esta ya pues se produce la entrada del aire fresco y el dióxido de carbono disminuye de manera progresiva hasta llegar a cero, y aquí ya se vuelve a dar la fase número 1, que sería la del espacio muerto. Después de haber conocido la curva normal que nos proporciona el capnógrafo, pues es importante también mencionar algunas otras alteraciones que se pueden presentar en este patrón. Pues primero tenemos el patrón de la fuga, pues este sugiere una disminución progresiva de la amplitud en esta parte, es decir, que no retorna de manera adecuada, y esta se produce cuando sugiere una fuga del tubo o una desconexión parcial, o también que puede el balón estar desconectado o desinflado. Pues luego tenemos la extubación accidental. Aquí tenemos ondas que disminuyen progresivamente hasta desaparecer de manera continua. ¿Y esto qué nos da o qué indicios de qué nos da? Esto nos proporciona una salida de tubo o una desconexión completa, a diferencia pues de que la fuga nos daba una desconexión parcial. Luego tenemos a la intubación esofágica, pues aquí tenemos pequeñas ondas que desaparecen de manera rápida, y esto nos quiere decir que pues el tubo está en esófago, que no está bien colocado, y también tenemos que el dióxido de carbono pues está de manera inicial en la parte gástrica y luego va desapareciendo. Entre otras alteraciones de la curva del dióxido de carbono, pues tenemos también a la curva que se conoce como aleta de tiburón. Esta nos da una meseta con una pendiente ascendente, en la cual se observa en casos de broncoespasmo, de asma, de EPOC y de una obstrucción parcial. Luego también tenemos una curva conocida como el flujo inspiratorio inadecuado. ¿Esta qué nos quiere decir? Nos quiere decir que la línea basal pues no retorna a cero, y esta se presenta cuando tenemos un flujo de gas fresco insuficiente, tenemos el absorbente de dióxido de carbono incompleto o agotado, y también tenemos un mal funcionamiento de este circuito. También tenemos pues las secreciones en la vía aérea, de las cuales ya se ha venido hablando. En esta tenemos una meseta con irregularidades y también oscilaciones, como se pueden ver aquí, y esto se debe a moco, a secreciones o agua demasiado condensada en el circuito. Finalmente pues tenemos la asincronía en el paciente ventilador. Esta se produce mediante muescas o escotaduras en la meseta alveolar, y esta se produce por una sedación de manera insuficiente cuando también hay presencia de dolor, y también cuando tenemos algunos ajustes inadecuados a nivel del ventilador. Bueno, para finalizar es importante también hablar acerca de la interpretación del end-tidal de dióxido de carbono.
Pues cuando tenemos un aumento, es decir, mayor a 45 milímetros de mercurio, las causas principales se deben a una hipoventilación o a una depresión respiratoria. Sin embargo, también puede aparecer en una hipertermia maligna, en la fiebre, en el aumento del metabolismo, en la administración de bicarbonato y también en una repercusión tisular. Pues esta está así, pues tenemos una curva normal y la otra curva pues ya va a estar aumentada mayor de 45 milímetros de mercurio, como se puede ver acá. Y pues también tenemos la disminución, que quiere decir que está menor a 35 milímetros de mercurio. En esta tenemos 4 causas principales, en las cuales tenemos la hiperventilación, el shock, la hipotensión y la embolia pulmonar. Esta se va a graficar así. Tenemos la curva normal y pues la disminución va a estar menos de 35 milímetros de mercurio. Además tenemos otras condiciones también en las cuales aparecen, pero son menos frecuentes. Tenemos la disminución del gasto cardíaco, la hipotermia y también en un paro cardiorrespiratorio. Bueno, en conclusión, la capnografía salva vidas y esto se debe pues a que es uno de los monitores más importantes en anestesia. Este nos ayuda a detectar alteraciones respiratorias, alteraciones en el circuito anestésico y también de la vía aérea, mejorando de esta manera la seguridad anestésica. Este no tiene ninguna contraindicación, nos evalúa 3 funciones que ya se mencionaron, como la ventilación, la perfusión y el metabolismo. Y pues el valor normal no hay que olvidarse que es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Hola, soy Heidi Barrera y bueno, les voy a explicar un poco sobre la oximetría de pulso. Como sabemos, una monitorización no solo es ver los números en la pantalla, sino más bien una saturación que aparentemente está normal no siempre nos refleja un estado hemodinámico de un paciente. Una interpretación incompleta también nos retrasa en la toma de decisiones para los pacientes. Entonces este pulsioxímetro, esta saturación, bueno, nos refleja o nos proporciona información sobre la oxigenación, la perfusión periférica y también sobre la calidad del estado fisiológico en el tiempo real. La saturación de oxígeno como tal representa el porcentaje de hemoglobina unido al oxígeno. ¿Qué nos quiere decir? Bueno, esto nos enfoca a ver si es que el oxígeno en realidad está llegando a todos los tejidos, a ver si es que la sangre nos está llevando el oxígeno a todos los tejidos. Para ello tenemos el pulsioxímetro, el cual es una herramienta, un dispositivo no invasivo que se coloca en el dedo, se coloca en el óvulo de la oreja y en algunos casos también en el pie. Este nos va a medir lo que es la saturación, va a transmitir 2 tipos de luz, una luz roja que va a tener una longitud de onda alrededor de unos 660 nanómetros y una longitud de onda con una luz infrarroja que va a ser de 940 nanómetros. ¿Qué hace? Estos van a atravesar los tejidos y en la parte lateral del saturador o de la máquina pues tenemos un sensor. Este sensor va a captar toda la luz o la cantidad de luz que absorbe la hemoglobina y pues este nos va a medir mediante algoritmos matemáticos y nos va a dar una diferenciación para saber qué porcentaje de oxígeno existe en la hemoglobina. Es importante recordar que el pulsioxímetro no mide directamente el oxígeno en la sangre, ni la ventilación de un paciente, sino más bien es un aproximado o una idea de la hemoglobina saturada que tenemos en nuestro cuerpo. Esta se va a alterar cuando tenemos una hipoperfusión, estamos en estado de shock o también en intoxicaciones. Por eso no solo nos debemos guiar netamente en el valor que nos da el saturador, sino tenemos que relacionarlo con la clínica de nuestro paciente. Además del valor numérico que nos da el saturador, también nos brinda o nos proporciona unas ondas pletismográficas. Estas ondas nos representan los cambios en el flujo sanguíneo. Como podemos observar, podemos ver una curvatura normal cuando son simétricas, con unas amplitudes constantes que no varían y sin deformidades. Además tenemos que tomar en cuenta que aquí nos va a representar en cada latido el flujo sanguíneo y la despolarización. En este caso sería la sístole y la diástole. Cuando la señal está bien definida, podemos decir que tenemos una confiabilidad en la toma de la saturación y a la vez también podemos decir que tenemos una perfusión muy buena. Mi nombre es Eric Zambrano y ahora vamos a hablar acerca del índice biespectral, o como sus siglas lo indican, BIS, que pues se define como un sistema de monitorización
que analiza pues la actividad eléctrica cerebral mediante el uso del electroencefalograma a través de fórmulas matemáticas en las que destacan pues la transformada rápida de Fourier. Pues aquí el monitor lo que hace es procesar esta información rápidamente y la transforma en pues un valor numérico que va a ser de 0 a 100, y pues esto lo que va a reflejar pues va a ser el nivel de conciencia del paciente. La principal utilidad del BIS es estimar la profundidad anestésica, permitiendo pues el ajuste de la administración de anestésicos y disminuir el riesgo de conciencia intraoperatoria. Para realizar la monitorización se debe colocar pues un sensor adhesivo que consta de 4 electrodos que se colocan sobre la frente y sobre la región temporal anterior. Entonces pues el primer electrodo se coloca 2 centímetros por encima del puente nasal, el segundo electrodo a varios centímetros por encima de la ceja. El cuarto electrodo que le sigue, en cambio, se coloca en la región frontal lateral, y pues el tercer electrodo que se lo coloca en la sien o en la región temporal anterior. Ahora bien, también es prudente mencionar al monitor, pues este tiene 2 elementos principales o fundamentales, que pues el primero viene a ser el valor de BIS, y el segundo que se encuentra en la parte inferior, que viene a ser el electroencefalograma en tiempo real. Entonces el monitor BIS no solo sirve para darnos un valor numérico, sino también nos muestra el electroencefalograma en tiempo real. A medida que el paciente va perdiendo la conciencia, las ondas rápidas, que son la beta y gamma, vienen a ser reemplazadas por ondas más lentas, que son la alfa, delta y teta. Por ello, mientras más lento es el patrón electroencefalográfico, menor es el valor de BIS, pero hay mayor profundidad anestésica. Ahora bien, también es importante mencionar cómo se interpretan los valores de BIS. Esto va a ser en relación a las ondas que presenta cada uno de los rangos que tiene este valor. Entonces, primero tenemos de 100 a 80, que pues esto ¿qué es lo que nos va a indicar? Que el paciente está despierto y en alerta. Entonces aquí tenemos la predominancia o la presencia de ondas beta y gamma. Las ondas beta tienen de 13 a 30 Hz, mientras que las ondas gamma tienen de mayor de 30 Hz. Entonces estas, ¿qué es lo que van a tener? Van a tener mayor velocidad de onda y tienen una menor amplitud. Y pues aquí es prudente mencionar que la frecuencia va a ser referencia a si la onda es rápida o lenta, y la amplitud va a ser referencia al tamaño de la onda, si es que esta es alta o baja. Ahora tenemos el rango de los valores de BIS, que viene a ser de 80 a 60. Esto es lo que nos indica una sedación moderada a profunda. Entonces aquí las ondas beta empiezan a disminuir progresivamente y aparecen las ondas alfa, que pues tienen una mayor amplitud y tienen de 8 a 12 Hz. Entonces esto se asocia más con la relajación y la pérdida progresiva de la conciencia. Entonces aquí al paciente, ¿cómo es que se le observa? Se le observa somnoliento y con una disminución de la respuesta a los estímulos verbales y táctiles. Ahora tenemos el rango de BIS, que vienen a ser valores de 60 a 40. Esto lo que nos indica es la anestesia general adecuada. Entonces pues aquí tenemos la presencia de ondas teta y delta. Las ondas teta tienen de 4 a 7 Hz, mientras que las ondas delta tienen de 0.5 a 3.5 Hz. Estas son ondas lentas y de gran amplitud. Entonces aquí, como se ve al paciente, el paciente está totalmente inconsciente, no responde a los estímulos ni órdenes verbales, y pues hay una probabilidad mínima de conciencia intraoperatoria. Posteriormente también tenemos a valores de BIS, que vienen a ser de 40 a 20. Estos lo que nos indican es una anestesia profunda. Entonces aquí las ondas teta y delta se alternan con periodos de supresión eléctrica de la actividad cerebral, que es el fenómeno conocido como burst suppression. Entonces aquí hay una depresión muy profunda de la actividad cerebral, que es en la que no se requieren la mayoría de procedimientos quirúrgicos. Finalmente tenemos valores de BIS entre 20 y 0. ¿Esto qué es lo que nos indican? Nos indican una actividad cerebral extremadamente deprimida. Aquí predomina la supresión eléctrica, y pues también en el electroencefalograma pues se presenta o se aproxima a la línea isoeléctrica, como podemos observar aquí. Entonces aquí el paciente como tal va a tener una ausencia casi completa de la actividad cortical detectable. Saludos, mi nombre es Said Arrieta y yo les voy a hablar con respecto al monitoreo invasivo de la presión arterial, entendiendo que este es un método de vigilancia hemodinámica que nos va a permitir medir de manera precisa y en tiempo real la tensión arterial de un paciente. Esto se realiza gracias a la colocación de una cánula o un catéter
en una arteria del paciente. Esto resulta de especial importancia en pacientes críticos, cirugías mayores, estados de shock o cualquier otro escenario en el que necesitemos medir la tensión arterial de manera continua y precisa. Bueno, para realizar el monitoreo, el primer paso que tenemos que realizar es la introducción de una cánula o un catéter en una arteria del paciente. Como se puede observar en la imagen, la arteria de preferencia es la arteria radial, debido a su fácil accesibilidad y que también posee circulación colateral. Obviamente, antes de realizar el proceso de canulación, tenemos que realizar un proceso aséptico en el área donde vamos a realizar la punción. Esto puede ser realizado con clorhexidina alcohólica y se puede utilizar una técnica en la que se realicen movimientos circulares del centro hacia la periferia o se realice una técnica de barrido. Está indicado también que en pacientes conscientes se puede realizar una infiltración de lidocaína al 1% para evitar posibles molestias al momento de la colocación del catéter. Una vez entonces realizado la limpieza, se va a poner el brazo en abducción y también la muñeca en hiperextensión, que puede realizarse colocándola encima de un apoyo o con la ayuda de una segunda persona para facilitar la canulación en la arteria. Y una vez que se ha introducido el catéter, procederemos entonces ahora a explicar el resto del sistema que corresponde con el monitoreo de la presión arterial. Como se puede observar, una vez que hemos introducido la cánula o catéter en el interior de la arteria radial del paciente, esta se continúa conectándose con un sistema de tubos por los cuales fluye suero fisiológico con una presión de 300 milímetros de mercurio. Esto es posible gracias a que previamente se ha introducido el suero fisiológico en una bolsa presurizada. Esto posibilita entonces que la solución fluya de manera continua en el sistema de tubos para evitar que la sangre refluya al catéter o a su vez se estanque y forme coágulos. Para esto último también se puede intentar heparinizar la solución, obviamente utilizando heparina al 1% a razón de 1 a 2 unidades internacionales sobre mililitro, aunque algunos centros de salud prefieren no utilizar esta técnica cuando el riesgo de coagulación es bastante bajo. Sin embargo, la solución salina por sí misma hace entonces también como conductor de la onda de presión arterial hasta el transductor, que el transductor en cambio es un dispositivo que nosotros tenemos que colocar en primera instancia a nivel del eje flebostático, que esto hace referencia a nivel de la aurícula derecha del corazón, que se encuentra aproximadamente a nivel del cuarto espacio intercostal y la línea axilar media. Este dispositivo también es de especial importancia porque transforma la presión mecánica en ondas eléctricas que vamos a ver reflejadas en el monitor al momento de la interpretación de las ondas. Bien, entonces ahora vamos a explicar cómo se forman las ondas y cómo se interpretan. Lo primero que tenemos que saber es que luego de cada latido cardíaco se va a formar una onda completa, por lo que a nivel del monitor lo que vamos a ver es una secuencia continua de ondas, en un plano que compara en el eje de las X el tiempo contra la presión representada en el eje de las Y. Entonces, ¿qué significa cada una de las partes que constituye cada onda? Lo primero que podemos evidenciar en la gráfica entonces es que se produce un ascenso rápido. Esto es producido debido a la contracción del ventrículo izquierdo que eyecta la sangre hacia la aorta. En dependencia de qué tan rápido se grafique y la pendiente que tenga esta subida, nos aporta datos con respecto de la contractilidad cardíaca y también la velocidad de eyección sanguínea. Vamos a ver que al final del ascenso se forma un punto o un pico máximo que representa la presión arterial sistólica. Si este pico está muy elevado, nos puede hablar de hipertensión o aumento del volumen sistólico, mientras que si este pico se encuentra muy abajo, en cambio nos puede hablar de hipotensión, hipovolemia o reducción del gasto cardíaco. Posterior al punto máximo de la curva, lo que vamos a ver es que empieza un descenso, hasta llegar a una muesca que es conocida como incisura dicrótica. Esta se forma por el cierre de la válvula aórtica, marcando el final de la sístole y el inicio de la diástole, y si esta no se llegara a ver bien, nos puede hablar de problemas en el sistema de monitoreo o problemas como serían alteraciones hemodinámicas. Luego de esta incisura dicrótica, continúa el descenso que ya corresponde con la diástole del corazón, hasta igualmente llegar a un punto mínimo antes del siguiente latido cardíaco, que esto nos representaría la presión arterial sistólica. Sin embargo, la interpretación de las ondas debe ser en cuanto a su morfología de manera general, ya que vamos a ver que en dependencia de la forma que tengan las ondas, también nos podemos dar cuenta de distintos problemas a nivel cardiovascular o a nivel del sistema de monitoreo. Entonces, con respecto a las alteraciones en la morfología de las ondas, nos podemos encontrar principalmente frente a dos escenarios. Podemos tener ondas sobreamortiguadas, que como se puede evidenciar en la imagen, pueden ser ondas aplanadas, redondeadas o que no se vea claramente la incisura dicrótica,
que esto nos puede hablar de problemas a nivel de los tubos del sistema de monitoreo, que pueden encontrarse doblados, puede haber presencia de burbujas de aire o puede haber coágulos estancados. Por otra parte, también nos podemos encontrar ondas subamortiguadas, que estas van a hacer lo contrario, van a ser ondas muy picudas, muy elevadas o que tengan vibraciones remanentes luego de cada latido, que esto igualmente nos puede hablar que los tubos están muy largos o que hay una excesiva rigidez a nivel del sistema de monitoreo. Lo que finalmente nos deja ver que la interpretación de las ondas no solo nos hablan del estado cardiovascular del paciente, sino también que nos ayudan a detectar problemas en el sistema de monitoreo. Yo soy Melanie Robalino y les voy a hablar acerca del electrocardiograma. Esta es una herramienta fundamental durante la anestesia, ya que permite vigilar de manera continua la actividad eléctrica del corazón y también gracias a este monitoreo el anestesiólogo puede controlar la frecuencia cardíaca, identificar alteraciones del ritmo y detectar cambios que indiquen una posible disminución del flujo sanguíneo desde el corazón, lo que permite actuar rápidamente y mantener la seguridad del paciente. Para entender cómo funciona el monitor EKG, primero debemos recordar que cada latido del corazón se produce gracias a un impulso eléctrico que se origina y se transmite a través del sistema de conducción cardíaco. Entonces, este impulso provoca la contracción del corazón y genera pequeñas señales eléctricas que pueden detectarse desde la superficie de la piel. Los electrodos colocados sobre el paciente van a captar estas señales eléctricas. Estas señales son muy débiles, por lo que el monitor las amplifica, elimina las interferencias causadas por movimientos, actividad vascular, entre otros, y también las convierte en una imagen visible llamado trazado electrocardiográfico. Este trazado se va a observar en tiempo real y nos permite conocer la frecuencia cardíaca, el ritmo y posibles alteraciones de la frecuencia cardíaca. El electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón mediante derivaciones, que son registros obtenidos al comparar las señales eléctricas captadas por los electrodos colocados sobre la piel. En anestesia el sistema más utilizado es el de 3 electrodos, especialmente en cirugías de bajo riesgo. Estos se colocan habitualmente en la región superior derecha e izquierda del tórax y en la región inferior izquierda del abdomen o tórax. Con esta disposición se obtienen las derivaciones bipolares de Einthoven 1, 2 y 3, que permiten observar la actividad eléctrica del corazón desde diferentes perspectivas. De ellas, la derivación 2 es la más utilizada durante el monitoreo anestésico porque sigue la dirección normal del impulso eléctrico del corazón, lo que permite visualizar mejor lo que es la identificación del ritmo sinusal y diferentes arritmias. Por otro lado, cuando el paciente presenta mayor riesgo cardiovascular o la cirugía es más compleja, se utiliza un sistema de 5 electrodos, ya que proporciona una vigilancia más completa del corazón. Además de los electrodos anteriores, se añade un electrodo en la región inferior derecha del tórax o abdomen, que ayuda a reducir interferencias eléctricas, y un electrodo precordial colocado generalmente en la región precordial V5, lo que va a mejorar la detección del cambio de segmentos ST relacionados con una posible isquemia miocárdica. Ahora, para interpretar un EKG es importante reconocer sus principales ondas y segmentos. La onda P representa la activación eléctrica de las aurículas y permite identificar si el impulso se origina en el nodo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón. El intervalo PR corresponde al tiempo que tarda el impulso eléctrico en pasar desde las aurículas hasta los ventrículos a través del nodo auriculoventricular, por lo que su alteración puede indicar problemas de conducción. El complejo QRS representa la activación eléctrica de los ventrículos, que son las cavidades encargadas de impulsar la sangre hacia la circulación. Y es el segmento ST y la onda T representan la recuperación eléctrica de los ventrículos después de su contracción. Sus cambios pueden indicar una disminución del aporte de oxígeno del corazón o alteraciones metabólicas como trastornos de los electrolitos. Finalmente, el intervalo QT representa el tiempo total que tarda el ventrículo en activarse y recuperarse eléctricamente, es decir, desde el inicio de su contracción hasta el final de su recuperación. Su prolongación puede aumentar el riesgo de arritmias ventriculares potencialmente graves. Durante una cirugía pueden aparecer alteraciones del ritmo cardíaco.
Las bradicardias corresponden a una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. La más frecuente es la bradicardia sinusal, que se observa en el monitor con un ritmo regular, con ondas P normales, seguidas de complejo QRS, pero con una frecuencia disminuida. También pueden presentarse bloqueos auriculoventriculares, en los cuales se observa una alteración en la transmisión del impulso desde las aurículas hacia los ventrículos, pudiendo evidenciar un alargamiento del intervalo PR o la presencia de ondas P que no son seguidas en complejo QRS. Sus causas durante la anestesia incluyen aumento del estímulo vagal, hipoxemia, hipotermia o alteraciones electrolíticas. Por otro lado, las taquicardias corresponden a una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto y se clasifican en supraventriculares y ventriculares. Las taquicardias supraventriculares incluyen la taquicardia sinusal, que se observa como un ritmo regular con ondas P normales, pero con una frecuencia elevada. La fibrilación auricular está caracterizada por un ritmo completamente irregular y ausencia de ondas P definidas, y por otro lado el flúter auricular, en el que se pueden observar ondas en forma de dientes de sierra. Estas alteraciones pueden estar relacionadas con dolor, con una anestesia insuficiente o hipovolemia, hipoxia o aumento de la actividad simpática. En cambio, las taquicardias ventriculares se suelen presentar con un ritmo rápido y generalmente regular con QRS anchos, mientras que la fibrilación ventricular muestra una actividad eléctrica totalmente desorganizada, sin complejos QRS identificables ni un ritmo efectivo, debido a que puede producir una pérdida importante de gasto cardíaco y evolucionar hacia un paro cardíaco, requiere un tratamiento inmediato. Hola, soy Edwin Gavidia. Entonces, continuando con el proceso de relajación neuromuscular, este va a ser un punto fundamental en el proceso de evaluación y monitorización del paciente anestesiado cuando se da la administración de fármacos que bloquean la actividad neuromuscular, por lo cual vamos a tener de que su función principal va a ser la evaluación o cuantificación del grado de bloqueo neuromuscular, asimismo que va a participar de manera activa en los procesos de administración de medicamentos para individualizar las dosis, y así también en la recuperación del paciente previo al proceso de extubación. Entonces, para ello nosotros vamos a hacer uso de los estimuladores neuromusculares, los cuales van a evaluar en sí la función de la unión neuromuscular. ¿Mediante qué? Mediante un estímulo eléctrico. Entonces nosotros, mediante la generación de este estímulo eléctrico, vamos a lograr la despolarización de todas las membranas de la fibra, para generando así un proceso de estimulación y por ende un proceso de contracción muscular. Entonces, al aplicar un estímulo eléctrico en el trayecto del nervio cubital, mediante la utilización de los electrodos, vamos a tener su correspondiente estímulo eléctrico, el cual va a ser o se va a proyectar mediante la contracción del aductor del pulgar. Entonces, en sí, la electromiografía va a permitir medir la aceleración generada por la contracción muscular y así permitiendo determinar o cuantificar la profundidad del bloqueo neuromuscular y así también la recuperación del paciente. Entonces, continuando, para valorar el grado de profundidad del bloqueo neuromuscular, nosotros nos vamos a hacer uso de patrones neuromusculares. Entonces, en este caso, el principal que va a hacer uso va a ser el tren de 4 o el tren UFOR, lo que conocemos como el TOF, en los cuales se va a dar un proceso de administración de 4 estímulos, los cuales van a ser correspondidos en un lapso de 0.5 segundos cada uno, generando así 4 estímulos, los cuales se van a dar con una frecuencia de 2 Hz. Y para la interpretación de los resultados vamos a tener 2 escenarios posibles, en el cual vamos a tener del bloqueo despolarizante parcial y en el caso del bloqueo no despolarizante parcial. En el caso del primero, en el cual bajo efectos de fármacos como la succinilcoína en su fase 1, vamos a tener de que en su amplitud con respecto a la línea de base va a ser pequeña, sin embargo vamos a presentar de que se encuentra en una intensidad que es continua, mientras que en el caso de que vemos en el estímulo de la respuesta no despolarizante, vamos a tener de que en este podemos tener bajo acciones de fármacos como el rocuronio, vamos a tener dentro de sus 4 respuestas correspondientes a T1, T2, T3 y T4, las cuales van a ser diferentes en su intensidad, ya que vamos a tener una escala descendente, teniendo de que T1 va a ser infinitamente superior al rango de T4. Asimismo, la electromiografía nos va a permitir medir el top rate, el cual va a ser la relación entre la amplitud del tiempo 4 y el tiempo 1.
La evidencia va a marcar de que la recuperación neuromuscular adecuada va a ser correspondiente o va a ser significativa cuando tenemos un top radio que va a ser igual o superior a 0.9. Aquí vamos a tener de que cuando ya se tiene este valor o por encima de este valor de 0.9, vamos a tener de que si ya se da una adecuada funcionalidad de la musculatura respiratoria y asimismo como la de la vía aérea superior, por lo cual el paciente va a estar más estable. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un bloqueo neuromuscular tan profundo que no puede ser medido por el tren de 4, vamos a utilizar el conteo postático. En este caso, nosotros vamos a dar que su administración va a ser mediante la administración de 5 segundos de estimulación, posteriormente va a dar una pausa de 3 segundos y posteriormente se va a dar estímulos de 1 hercio. Ya, exacto. Entonces, para su interpretación vamos a tener la contabilización del conteo posttetánico, en el cual vamos a tener su correlación. Entonces, en el caso de que nosotros tengamos 0 respuestas, vamos a tener de que su interpretación va a ser directamente relacionado con un bloqueo extremadamente profundo. Cuando tenemos de 1 a 2 respuestas, el bloqueo va a ser muy profundo. Cuando tenemos de 3 a 10 respuestas, vamos a ya tener un inicio de la recuperación del paciente. Mientras que en el caso de mayor a 10 respuestas, como podemos ver en el caso del ejemplo, vamos a tener que vamos a tener una recuperación próxima del paciente. Para finalizar, podemos hacer mención de que la monitorización de la relajación neuromuscular va a ser sumamente efectiva en el caso de cuando nosotros queramos hacer individualización en la medición de dosis para nuestros pacientes. Asimismo, vamos a tener de que este va a ser un factor predictivo muy confiable para nosotros asegurar la recuperación del paciente previo al proceso de extubación. Asimismo, vamos a tener de que este procedimiento va a asegurar posibles complicaciones, como es en el caso de la hipoventilación, la hipoxia o como una necesidad de una nueva reintubación. Porque en anestesia cada latido, cada respiración y cada dato cuenta. La monitorización es nuestro mejor aliado para garantizar la vida de nuestro paciente.